caso es que hoy vamos a hablar de cómo responde el Buda en un momento dado cuando se encuentra con una persona enferma y cómo finalmente esa respuesta es un ejemplo de la compasión que es una emoción tan central en el budismo, ¿sí? Entonces, simplemente para poner un poquito en contexto la enseñanza del día de hoy, pues evidentemente el budismo inicia con el Buda, ¿verdad? El Buda nació con el nombre de Siddhartha Gautama hace 2500 años, en el año de 484 antes de nuestra era. Nació en un pequeño poblado que se llamaba Kapilavastu, que ahorita queda en el mero sur de Nepal, que está básicamente en la frontera con la India, ¿no? En el norte de la India. El Buda vivió 80 años. A los 29 años dejó su palacio porque él tuvo una infancia, una juventud pues muy cómoda, muy feliz, digamos, en un palacio. Estaba asociado a los gobernantes del clan en el que vivió, pero a la vez pues no estaba tan feliz porque llegó un momento en el que tuvo una crisis espiritual muy fuerte y a los 29 años dejó su palacio para lanzarse en una búsqueda espiritual que lo llevó a que a los 35 años alcanzara la iluminación, y después durante los siguientes 45 años predicó su doctrina. Se dedicó a recorrer los caminos, los polvorientos de la India, las selvas, los bosques, las ciudades, alojándose en diferentes lugares, pero gran parte del año pues realmente funcionando como nómada, andaba de un lado para otro pidiendo limosna y predicando su descubrimiento, el descubrimiento que hizo de la capacidad que tiene el ser humano de llegar a un despertar total de la conciencia, a partir del cual se modifica por completo la percepción y entonces el ser humano puede desplegar todo su potencial de sabiduría, de compasión, de energía y de servicio a los demás, ¿no? Entonces eso fue lo que hizo el Buda por 45 años. Y luego a los 80 años murió en un lugar que se llama Kusinagara en el año de 404 antes de nuestra era. Entonces lo que quiero decir el día de hoy es un poquito hablar de cómo era la vida de la comunidad budista temprana en la época del Buda y en particular de esta anécdota del Buda cuando se encontró con un monje enfermo, ¿sí? Entonces, bueno, pues decíamos, ¿no? Siddhartha se sentó bajo un árbol a los 35 años, se sentó bajo un árbol y dijo: de aquí no me levanto hasta que no alcance la iluminación. Y después de un tiempo de una meditación profunda, efectivamente alcanzó la iluminación. Obviamente tenía muchos años ya de práctica, ¿verdad? Se dice incluso que probablemente tenía muchas vidas de práctica detrás, ¿no? Entonces, bueno, en este último momento, en este último empujón, este último esfuerzo, el Buda se iluminó debajo de este árbol que se conoce hoy como el árbol Bodhi. Y luego el resto de la vida se dedicó a predicar su mensaje y ayudar a otros a alcanzar esa misma experiencia de despertar que él alcanzó, ¿no? Los seguidores del Buda se unían a la Sangha. Esta palabra Sangha, quien no la haya visto antes, Sangha significa comunidad espiritual en sánscrito, ¿sí? Entonces los seguidores se unían a la Sangha al tomar refugio, esto que el mismo Buda llamaba como tomar refugio, que era una pequeña ordenación, digamos, un pequeño ritual en el que algún monje errante por ahí, todavía no eran monjes, ¿verdad? Todavía no había tal cosa, simplemente eran buscadores errantes. De pronto encontraban en el mensaje del Buda el camino que ellos querían seguir y le decían al Buda: quiero tomar refugio en ti, en el iluminado, quiero tomar refugio en tu Dharma, que es tu verdad, tu camino, quiero tomar refugio en tu Sangha, que es tu comunidad espiritual, ¿no? Y entonces el Buda les decía: claro que sí, bienvenidos, ¿no? Se rapaban la cabeza, se ponían un manto, pues básicamente una sábana enredada en el cuerpo, un vestuario muy, muy sencillo,
y entonces se unían a esta comunidad de buscadores, a esta comunidad de practicantes, que aparentemente había muchas en la India en aquel entonces. La del Buda no era la única, ¿no? Pero bueno, evidentemente la del Buda es la que nos interesa en este momento. Esta fue la zona del norte de la India, en la cuenca del río Ganges. Fue la región en la que se desarrolló esta primera etapa del budismo, que fue durante la vida del Buda, ¿no? Después el budismo se extendió a otros lugares, pero inicialmente esta cuenca del Ganges al noreste de la India fue la región que el Buda caminó de un lado para otro a lo largo de varias décadas, ¿no? Llegó un momento en el que se habían ya iluminado junto con él sus primeros 60 discípulos. Al cabo de practicar un tiempo con él, sus discípulos alcanzaban la iluminación. Tal era la influencia y el mensaje del Buda que otros alcanzaron su misma experiencia, muchos, a lo largo de este periodo del budismo temprano, ¿no? Entonces, los primeros 60 arahants, la palabra arahant significa también un iluminado, ¿no? Es una persona que ha alcanzado la iluminación, pero no por sus propios medios, sino a través de seguir las enseñanzas del Buda, ¿sí? Entonces, estos primeros 60 arahants, el Buda les dijo: váyanse por ahí y prediquen la doctrina. Este descubrimiento no es nada más para nosotros, no es nada más para que nosotros estemos bien y seamos felices porque ya hemos llegado al final del sufrimiento, es para el beneficio del mundo. Entonces aquí tenemos las palabras del mismo Buda diciendo: vayan adelante, oh monjes, por el bienestar de muchos, por la felicidad de muchos, por compasión hacia el mundo, por el bien, beneficio y felicidad de los dioses y los hombres. Que cada uno de ustedes tome un camino diferente. Enseñen el Dharma, que es excelente al inicio, excelente a la mitad y excelente al final, tanto en espíritu como en letra. Proclamen la vida santa, perfecta y pura. Desde ese entonces el Buda comentaba, ¿no? Hay seres que tienen solo un poco de polvo en sus ojos. Ellos entenderán el Dharma. Ellos están cerca del despertar. Es cosa nada más de darles un empujoncito. Vayan y busquen a esos seres y predíquenles la verdad. Entonces el Buda desde el mero principio tuvo muchas ganas de que realmente su mensaje, su camino, su programa de entrenamiento, ¿verdad?, si lo quieres ver así, llegara a mucha gente, ¿no? Y para nada se consideró él el único digno de predicar, sino invitó a sus discípulos iluminados a que ellos también predicaran. Entonces llegó un momento en el que la sangha pues se fue extendiendo, ¿no? Había, digamos, misioneros budistas por acá y por allá, y estos misioneros budistas ofrecían el mensaje del Buda de una forma pacífica y respetuosa. La sangha temprana del Buda se caracterizó por esto, ¿no? El Buda les permitía que llevaran a cabo ordenaciones, esto que decíamos de la toma de refugio. Y una cosa bien interesante, miren, los misioneros budistas no competían con otras religiones o con otras propuestas espirituales, no intentaban convertir a la gente en las plazas, simplemente quien que se quisiera acercarse a ellos muy bien y quien no también, ¿no? Muy respetuosos. Ningún misionero budista predicaba hablando mal de otras religiones, ni cultivaba entre sus seguidores la crítica hacia otras ideas, ¿no? De hecho, el budismo es único, pensando en las religiones del mundo, el budismo es único en el sentido de que nunca se ha proclamado una guerra con la bandera del budismo en alto, nunca. A diferencia de otras religiones que sabemos que pues sí han sido motivo de, hasta la fecha, ¿verdad?, de profundas divisiones humanas, ¿no? Entonces, a mí eso es algo que me encanta de la tradición budista. La sangha, entonces, la sangha temprana, siempre tuvo una estructura descentralizada, y una cosa bien importante es que era móvil, andaban de acá para allá, ¿no? Era una organización laxa de practicantes errantes que pedían limosna. Esto es lo que significa la palabra bhikkhu. Bhikkhu, que ahora se traduce como monjes, lo que significaba originalmente es aquellos que piden limosna, aquellos que van errantes y piden limosna, ¿sí? Entonces, bueno, pues esa era la sangha temprana del Buda.
Durante la temporada de lluvias, en la India había, pues hasta la fecha hay, en el verano, parecido a lo que ocurre en México, una temporada de lluvias muy intensa, que es la temporada de monzones, ¿no? Entonces, durante la temporada de monzones, pues los monjes, los bhikkhus, se guardaban en alguna cueva, en algún lugar, en alguna casa vieja que les prestaran o en pequeñas chozas temporales, y ahí se quedaban 3, 4 meses a esperar a que pasaran las lluvias. A estos eventos se les llamaba los retiros de la época de lluvias. Durante esos retiros de la época de lluvias se establecían en las zonas aledañas, por ejemplo, a una pequeña ciudad o a una villa, y ahí salían a la ciudad a pedir limosna para comer, pedían limosna en sus cuencos, les ponían ahí comida y ellos comían lo que buenamente la gente les regalara. Meditaban juntos durante el día, durante la tarde, convivían en armonía, recitaban las enseñanzas, ¿no? Porque durante aquel entonces todas las enseñanzas que el Buda dio no se registraron por escrito, sino que se pasaron de boca en boca. Entonces, parte del quehacer, digamos, de estos practicantes era aprenderse las enseñanzas, ¿no? Registrar aquí en la memoria lo que el Buda había dicho. Entonces, recitaban las enseñanzas. También en esos retiros de la época de lluvias había confesiones, los monjes renovaban sus votos y al final del retiro de la época de lluvias había ordenaciones, ¿no? Había, digamos, que se recibía a nuevos renunciantes que ingresaban a la sala, ¿sí? Entonces, bueno, esto se los platico porque la anécdota que les voy a narrar ahorita ocurrió en uno de estos momentos. En uno de estos momentos, un retiro de la época de lluvias, en donde el Buda, establecido con sus bhikkhus ahí en una región, en sus chocitas, ¿no? Y entonces, pues, pasó lo siguiente. Es un ejemplo de la compasión del Buda. Realmente, el tema de la compasión es muy, muy central en el budismo, muy, muy central. Probablemente es más tangible en las enseñanzas más tardías, ¿no? En las más o menos del siglo 0 a la fecha, se hizo mucho, mucho énfasis en la compasión. Sin embargo, en las escrituras tempranas del budismo, a veces las referencias a la compasión no son muy explícitas. Ahora, no son muy explícitas en la letra, pero son muy, muy explícitas en el ejemplo del Buda. Entonces, aquí es lo que tenemos, es justamente cómo el Buda con su propio ejemplo está enseñando compasión. Aunque no haya pronunciado la palabra compasión, aunque no le haya dicho a la gente, ay, oigan, hay que ser compasivos, ¿no? Con su propio ejemplo, cómo se responde en una situación así, ahí es donde está enseñando la compasión, ¿sí? De hecho, podemos pensar que su vida entera es un ejemplo de compasión. Dedicó cada día y cada noche, desde que se iluminó hasta que se murió, a predicar su mensaje por el beneficio de otros, aún en su lecho de muerte. Ahora sí que 5 minutos antes de morir, estaba predicando el Buda, estaba predicando con cada cosa que hacía, con cada cosa que decía, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que sucedió es este ejemplo puntual de su compasión. Es una anécdota que se menciona en una escritura muy antigua, que es parte de las escrituras tempranas del budismo, que se conoce como el Vinaya Pitaka. Pitaka significa canasta. Entonces, la canasta del Vinaya. Y ahí hay un libro en particular, por aquellas que quieran la referencia, ¿no? Que se llama el Mahabhaga. Y en el Mahabhaga hay un sutta, una escritura, una enseñanza que habla de esta anécdota. Es una anécdota en donde había un monje que estaba enfermo, que tenía disentería, y que el pobre monje estaba tirado en su choza, sobre su propia orina, sobre sus propios excrementos, él solo, ¿no? Te lo puedes imaginar, probablemente estaba tan débil que sencillamente ya no se pudo levantar. Y ahí el pobre todo batido en sus propios excrementos, ¿no? La disentería es una infección intestinal muy fuerte,
bueno, la gente se puede morir, la gente se moría, la gente se muere todavía de disentería, ¿no? Te deshidratas terriblemente. Entonces este pobre monje estaba ahí con disentería, tirado en su choza. Y el Buda y Ananda fue un primo del Buda que durante los últimos 20 años de la vida del Buda fue su asistente. Lo llevaba de acá para allá, le ayudaba en lo que hacía falta, escuchaba todos sus sermones, ¿no? Y se dice que tenía una memoria prodigiosa, de tal manera que en el momento en el que el Buda murió, Ananda pudo repetir cada una de sus enseñanzas al pie de la letra, cada una de sus enseñanzas. Y gracias a la memoria de Ananda es que hoy, a la fecha, tenemos el registro, pues, de una gran cantidad de discursos que se piensa que el Buda dio durante su vida, ¿no? Entonces, bueno, el Buda y Ananda andaban por ahí haciendo su ronda por las viviendas, por las pequeñas chozas en donde estaban establecidos los bhikkhus en ese momento, y pasaron por la cabaña de este monje, abrieron la puerta y se lo encontraron en estas condiciones deplorables, ahí tirado el pobre monje, ¿no? Y aquí vienen las palabras textuales de la escritura, que están así en itálicas en esta imagen para que las reconozcan ustedes. Estas son las palabras textuales de esta escritura. El Buda le preguntó al monje, es que es un monje además anónimo, no está registrado su nombre, no sabemos quién era. En realidad lo que es muy importante de la enseñanza es la respuesta del Buda. Entonces el monje le pregunta, hermano, ¿qué te aflige? Y él contesta, tengo disentería, Señor. ¿Pero no hay nadie cuidándote?, le pregunta el Buda. No, Señor. ¿Por qué es, hermano, que ninguno de tus otros hermanos está aquí cuidándote? Y le contesta el monje, fíjense esta respuesta, es súper triste, soy inútil para los hermanos, Señor, así es que los hermanos no me cuidan. Entonces el Buda le dijo a Ananda, ve, Ananda, y trae un poco de agua, vamos a lavar y a atender a este hermano. Entonces Ananda dice, sí, Señor. Entonces, bueno, cuando Ananda hubo traído el agua, el Buda la vació sobre el monje mientras Ananda lavaba todo su cuerpo. Y cuando terminaron, el bendito lo tomó por la cabeza, mientras Ananda lo tomó por los pies, y juntos lo levantaron y lo acostaron en su cama. Entonces respondieron así ellos mismos, ¿no? Limpiar al monje, cuidarlo, protegerlo, ponerlo cómodo. Y luego obviamente el Buda se quedó pues preocupado con esta respuesta que tuvo este monje, ¿no? Y congregó a la asamblea de monjes y averiguó qué pasó, ¿no? Y le preguntó a los demás monjes, oigan monjes, ¿ustedes sabían que aquí había un monje que tenía disentería? Y los demás monjes le dijeron, sí, Señor, sí sabíamos, ¿no? Y el Buda les pregunta, bueno, monjes, ¿y por qué no estaban cuidando a su hermano que estaba enfermo? Y los bhikkhus dicen, ay, pues mira, la verdad es que como este hermano no nos es útil, pues no lo cuidamos, ¿no? Entonces el Buda les dice, y aquí viene la respuesta del Buda, ¿no? Hermanos, no tienen padre ni tampoco tienen madre que los cuide. Si no se cuidan los unos a los otros, les pregunto, ¿quién los va a cuidar? Hermanos, aquel que esté dispuesto a cuidarme, que también esté dispuesto a cuidar a sus hermanos enfermos. O sea, el Buda ahí, digamos, igualándose, ¿no? Yo soy lo mismo que cualquier otro de ustedes. Igual que yo me merezco cuidado, cualquiera de los demás merece cuidado, sobre todo si está enfermo, ¿no? Entonces, el Buda, obviamente no sabemos en qué tono dijo todo esto el Buda, ¿verdad? Hay algunos autores, algunos comentaristas que piensan que este comentario del Buda fue un poquito como que los estaban reprendiendo, ¿no? Les estaba diciendo, vean, ¿qué pasó con ustedes, no? Aquí tenemos a su hermano que está enfermo, ¿qué pasó? ¿No? Pero nuestro maestro Sangharakshita, más que el estarlos reprendiendo, él dice que el Buda los estaba exhortando. Primero el Buda averiguó qué estaba pasando, ¿verdad? Y después los exhortó.
los exhortó a que consideraran las necesidades que podía tener un enfermo en una situación así, ¿no? Y continúa la enseñanza diciendo: si un monje enfermo tiene un maestro, que el maestro lo cuide mientras viva y espere hasta su recuperación. Si tiene un tutor o un casero o un discípulo o un compañero de casa o el compañero de un discípulo, o sea, todas las diferentes posibilidades de relaciones, ¿verdad?, dentro de la sangha, que ellos lo cuiden mientras vivan y que esperen hasta su recuperación. Si nadie lo cuida, se considerará una gran ofensa. Aquí la palabra ofensa se está haciendo como sinónimo, digamos, de una acción torpe, de una acción condenable desde el punto de vista ético, de una acción que no es apropiada, digamos, desde la perspectiva de una mente iluminada que está obviamente inundada de compasión, ¿no? Bueno, pues fíjense que una primera reflexión que nos comparte Sangharakshita en torno a esto es este tema de que el monje mismo dijo: claro, a mí no me cuidan porque yo no soy útil. No sé, probablemente ya era un monje que estaba un poquito mayor, que ya no, o no tenía, digamos, grandes cualidades, capacidades, dotes, ¿no? No era una persona que fuera útil a nadie, o al menos así lo pensaba él. Y dijo: pues no me cuidan porque no soy útil. Y cuando el Buda le preguntó a sus discípulos, efectivamente los discípulos dijeron: sí, no, este hermano no es útil y por eso no lo cuidamos, ¿no? Suena un poquito crudo, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas veces nos comportamos así en la vida. Nos comportamos así. Muchas veces cuidamos a otras personas, atendemos a otras personas, nos acercamos a otras personas en la medida en que nos representan un beneficio a nosotros mismos, ¿no? Y eso lo hacemos incluso, bueno, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, ¿no? Es muy raro que tengamos relaciones completamente desinteresadas. Generalmente hay una inversión de parte nuestra de algún beneficio que esperamos obtener de nuestras relaciones, incluso las más cercanas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa que es importante darnos cuenta es que no nada más los monjes de esta escena aparentemente un poco cruda, ¿verdad?, respondieron así. Nosotros también a veces respondemos así en la vida, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las cualidades de otros algo que nos puede beneficiar, ¿no? Por ejemplo, yo vivo con Kemarati y con Claudio aquí en esta comunidad tan hermosa que les abre la puerta a ustedes el día de hoy, ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, que a mí me gusta mucho que Kemarati cocina bien, ¿no? Y no nada más cocina bien, hace muchas otras cosas muy bien, ¿no? Y me pregunto si, incluso inconscientemente, tal vez ni siquiera me doy tanto cuenta, ¿no? Pero inconscientemente, parte del cariño que le tengo a Kemarati es porque, bueno, pues cocina bien rico, ¿verdad? Porque pues es bien padre que me acompañe a meditar y yo me siento acompañada cuando alguien medita conmigo. Evidentemente hay muchos aspectos de mi amistad con Kemarati que me benefician, ¿verdad? Y claro que entonces es muy fácil que de pronto perdamos de vista a la persona que está detrás, ¿verdad? A la persona que está detrás de ese beneficio que estoy recibiendo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, el día que esa persona no puede o no quiere usar o compartir sus cualidades? Muchas veces sucede, ¿verdad?, que lo dejamos de apreciar, lo dejamos de buscar, las amistades se distancian, en fin, en el momento en el que alguien dice: híjole, no, yo creo que yo no le entro a esto, ¿no? Y de verdad puede haber un distanciamiento incluso en nuestras relaciones de familia en el momento en el que este tipo de cosas suceden. Y lo que sucede es que estamos viendo a las personas como cosas y no como personas. No estamos viendo al ser humano que hay detrás de esos ojos, ¿no? Al ser humano que vive en ese cuerpo y que toma sus decisiones y que tiene sus emociones y sus necesidades y sus momentos difíciles y su vulnerabilidad y su riqueza y esa multidimensionalidad increíble y mágica y misteriosa que somos cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no?
A veces no vemos todo eso y simplemente lo que vemos es lo que nos aporta, digamos, esa relación, ¿no? Entonces, cuando no vemos a las personas como seres humanos, sino que las vemos en términos de lo que nos aportan, no surge la empatía, no surge la sensibilidad, no surge la conciencia de ese ser humano, porque estas son cualidades o emociones que se expresan hacia una persona, no hacia una cosa. No puede surgir la compasión si no podemos ver a ese ser humano por quien es, sino que simplemente lo vemos en términos de lo que nos es útil. No sé si han notado eso, ¿verdad? Como para que surja la compasión en nosotros, tenemos que poder ver al ser humano como ser humano, ¿no? En su integridad, en su completud, en su misterio, en su magia, ¿no? Porque de otra manera no logramos conectar con la compasión. Entonces la compasión depende de eso, ¿no? Para poder ver a una persona como una persona, nos dice Sangharakshita, se necesitan cubrir, digamos, dos requisitos. Primero, que haya una verdadera comunicación, que haya una verdadera conexión, un verdadero contacto, un verdadero verse mutuamente, ¿no? Mostrarse, revelarse, hablar, conectar, ¿no? Entonces necesitamos que haya esa comunicación. Mucha de esa comunicación, por supuesto, ocurre verbalmente, pero hay parte de esa comunicación amistosa que ocurre, por ejemplo, a través de gestos, que ocurre incluso en el silencio, que incluso ocurre a través de actitudes, a través de momentos compartidos, ¿no? Entonces la comunicación es central para poder ver al otro ser humano como ser humano, ¿sí? Y la otra cosa es el deleite mutuo, el podernos deleitar en la otra persona, el podernos deleitar mutuamente en nuestra compañía mutua, ¿no? Y estos dos elementos, dice Bhante, son la esencia de la amistad. Gracias a estos dos elementos surge la amistad, ¿no? En términos de la comunicación, por ejemplo, se dice que el revelarse a otro ser humano, el que tú te des a conocer al otro ser humano y sepas que el otro te está conociendo, sepas que el otro te está mirando, es esencial para la salud y la felicidad de una persona. Aparentemente esta es una de las cosas, por ejemplo, más difíciles por las que pasan los ermitaños o por las que pasan las personas que viven en soledad, ¿no? Ese no poder mostrarse, no poder sentirse vistos por otro ser humano, ¿no? Entonces este es un elemento muy importante de la amistad. Y con respecto a este tema del deleite, se dice que el deleitarse en la otra persona es dejarte fascinar por lo que ves, dejarte fascinar, porque cualquier ser humano, si de verdad lo miramos, si de verdad abrimos los ojos del corazón hacia ese ser humano, es fascinante, es increíblemente profundo y conmovedor. Entonces, déjate fascinar por lo que ves en tu amigo, por lo que ves en tu amiga, más allá de lo que esa persona te puede dar, ¿no? Sin ver al ser humano como desde una perspectiva utilitaria, valóralo por quien es, ¿no? Respétalo y míralo por quien es. Ve a la persona por quien realmente es, ¿no? Entonces, bueno, toda esta reflexión nos viene a cuento cuando pensamos en este evento de la experiencia del Buda al ver a este monje y esta reflexión sobre, bueno, a mí no me atienden porque no soy útil, ¿no? Entonces el Buda nos dice, al interior de la comunidad espiritual, al interior de la sangha, entre amigos, por supuesto, y mucho más allá de nuestras relaciones amistosas, no nos relacionemos desde la utilidad, relacionémonos desde mirar al otro y responder a su necesidad inmediata, así, sin pensarlo, ¿no? Como hizo el Buda. Que eso fue lo que hizo el Buda y también nos enseña esta pequeña escritura, ¿no? El Buda reaccionó, vamos por agua y vamos a limpiar.
No se sentó a reflexionar, no se sentó a tener una conversación con Ananda para ver, oye, ¿qué haremos al respecto de eso? ¿Vas tú o voy yo? ¿Lo limpias tú o lo limpio yo? ¿Tú le jalas los pies, yo le pongo la cabeza? No, no. Rápidamente actuaron y además actuaron en armonía, actuaron en concordancia los dos, de una manera muy armónica, en equipo, digamos, ¿no? Es una escena también muy bonita de un trabajo en equipo que ocurre en automático, que nace en automático, sin demasiados planes, ¿no? Vamos a atender lo que hay que atender, ¿no? Después, otra enseñanza muy bonita de esta escritura es que el Buda no va corriendo después a regañar a los monjes de inmediato, ¿verdad? Primero averigua qué fue lo que pasó. No llega a ninguna conclusión, no asume que lo que el monje le dijo es lo que los demás monjes vivieron, ¿verdad? Primero va y les pregunta. Primero les pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces los monjes efectivamente le confirman, ¿sí? Sí pasó eso. Hasta que los monjes confiesan, no sabemos si los monjes estaban como muy arrepentidos, no sabemos el tono de voz, ¿verdad?, con el que hablaron los monjes en ese momento. Simplemente tenemos pues las letras, las palabritas ahí, y el tono de voz pues hay que imaginárselo uno, ¿no? Tal vez los monjes de pronto se sintieron así como muy arrepentidos, híjole, sí, qué pena, ¿no? O tal vez estaban más con la inconsciencia, ¿no? Y que, sí, es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no lo atendimos? ¿No? No sabemos en qué tono, pero sí, los monjes aceptaron que efectivamente era eso lo que estaba pasando. Entonces, hasta ese momento es que el Buda los exhorta a cuidarse mutuamente, ¿no? A cuidarse mutuamente. Y aquí tiene esta reflexión bien interesante que les dice, ustedes no tienen padre, no tienen madre. Eso suena un poco feo, ¿verdad? No tienen padre y no tienen madre que los cuide. Entonces, cuídense ustedes. ¿A qué se refiere esto de que no tienen padre y no tienen madre? Bueno, en el momento en el que los monjes tomaban refugio en la sangha del Buda, renunciaban a su vida de familia, se rapaban la cabeza, tiraban por ahí su ropa, se enredaban en una sábana sucia, vieja, y sin posesiones, sin familia, renunciaban al hogar. Por eso se les llamaba a veces renunciantes, ¿no? Esta renuncia era un aspecto muy interesante, muy importante de la vida de estos buscadores, de estos monjes, ¿no? Entonces, en el momento en el que decidían tomar este tipo de vida como renunciantes, habían renunciado a la familia biológica, habían renunciado, digamos, al grupo. A veces nuestro maestro Sangharakshita habla del grupo como, pues a veces casi como si fuera una especie de manada, ¿no? Que está muy dictada por, pues, reglas sociales, reglas incluso instintivas, ¿no? Estos vínculos de sangre o los vínculos que tenemos a veces pues con nuestros cuates, ¿verdad?, con nuestros compañeros de trabajo, son vínculos como muy grupales, pero a veces no permiten tanto que el individuo sea un individuo, ¿verdad?, que el individuo realmente brille. Somos simplemente a veces parte como de la manada, ¿no?, en esos grupos. Es muy fácil en esos grupos que simplemente nos comportamos como manada. Y nuestro maestro Sangharakshita habla mucho de que esos grupos, ese tipo de grupos, pues pueden ser muy útiles para ciertos fines, ¿verdad?, pero que a veces no son el mejor contexto si uno quiere desarrollarse espiritualmente, si uno quiere crecer y si uno quiere despertar. Y por eso es que él animaba a todos estos buscadores a que sí, que dejaran atrás todos esos vínculos grupales, todos esos vínculos de manada, ¿no?, y que realmente se convirtieran en individuos y se unieran a una familia espiritual. Él hablaba de una familia elegida, que es precisamente la comunidad espiritual, la sangha, ¿no? Para muchos de nosotros, ustedes ven a los que traemos este símbolo en nuestro cuello, ¿no?, Manigita, Manisara, Vidyachandra, Kevarati y yo. Nosotros nos hemos ordenado en una orden budista. Y de alguna manera ordenarnos tiene un poquito ese sabor, ¿no?,
dejamos nuestra identificación con nuestros grupos, hemos ido hacia adelante, hemos renunciado a nuestra vida previa, a nuestra vida, digamos, a nuestros valores mundanos, grupales, y ahora nos tenemos nosotros como sangha para cuidarnos unos a otros, ¿no? Digo, obviamente en la medida en que se relacionen más con alguna comunidad espiritual, podrán ir encontrando este tipo de saborcito, ¿no? Ahora nos toca a nosotros cuidarnos, ahora nos toca a nosotros atendernos en nuestras necesidades y mirar los unos por los otros, ¿no? Entonces habla la enseñanza del Buda en esta escritura, nos habla de eso tan importante. Es de alguna manera invitar a esos monjes a ya no depender tanto del grupo, sino depender de la sangha. Depender, aquí muchas veces hay un término muy importante en el budismo que es ir al refugio o tomar refugio, como acabo de mencionar. No buscar refugio, no buscar consuelo en tu grupo familiar, en tus cuates, en tus compañeros de trabajo, sino buscar ese refugio en la sangha. La sangha es un verdadero refugio. ¿Sí, Aaron? ¿Y qué pasa con el tema de la compasión con los demás? Ah, no, por supuesto que también. No, la compasión por los demás, ahí está, ¿no? Toda la vida del Buda se dedicó a eso. No nada más a cuidar a los enfermos, como en este caso, o a cuidar a los monjes de su sangha, sino quien lo quisiera escuchar. Ahí andaba por los caminos, predicando, diciendo, ¿no? Y ajustaba su enseñanza según el tipo de interlocutor con el que se encontraba. Si se encontraba con mercaderes, pues por supuesto que las metáforas que usaba, las imágenes, eran temas que podían llegarle a los mercaderes, ¿verdad? Si se encontraba con reyes, con monarcas, con gobernantes, les hablaba en sus propios términos. Si se encontraba con campesinos, pues les hablaba en esos términos, ¿no? Mujeres, hombres, jóvenes, personas mayores, a todo el mundo, no hizo diferencia en Buda nunca, en términos de sus ganas realmente de ayudar a otros, ¿no? De ayudar a otros a salir del sufrimiento. Tú sabes que la enseñanza del Buda se conoce como eso, ¿no? La enseñanza que nos conduce al final del sufrimiento. Entonces, el motivo por el cual enseñaba el Buda no era para hacerse famoso, ¿verdad? No era para que le aplaudieran, no era para que se sintiera así como muy importante por tener a muchos seguidores, ¿no? El único motivo por el que enseñaba era compasión. Compasión pura e infinita, ¿no? Entonces, por supuesto, no nada más hay que cuidar a los monjes, hay que cuidar a todo el mundo, a quien se deje, lo cuidamos, ¿no? Entonces, sí, gracias por tu pregunta, es muy relevante. Sí, porque de pronto pensaba esto de renunciar al grupo anterior, como encapsularse. Ya, claro. No, porque fíjate que el Buda, siendo todavía Siddhartha, antes de iluminarse, dejó su familia, dejó su palacio, dejó a su esposa, a su madre, a su padre, a sus primos, a su clan. Y hay veces que se habla, ¿verdad?, de que, pues que si ese acto fue un acto egoísta de su parte, ¿no?, que él estaba buscando terminar con su sufrimiento y mira, a mi esposa, ahí te ves, ¿no? Pero para nada ese fue nunca la intención de Siddhartha, incluso siendo Siddhartha todavía. Él tenía muy claro que estaba buscando la iluminación para regresar a casa y poder predicar su mensaje también a los suyos. Y de hecho, su padre, su madre, su esposa fueron sus discípulos, su hijo fueron sus discípulos, todos, ¿no? ¿Tienes una pregunta? A ver, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué es iluminarse? Iluminarse es cuando de pronto abres los ojos al mundo y puedes ver las cosas así puras como son. Porque lo que el Buda dice es que nosotros luego creemos que vemos las cosas como son, pero la verdad es que no las vemos muy bien. Porque las vemos desde pues, las cosas que preferimos, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Por ejemplo, las cosas que te gustan, luego las ves así como muy bonitas, ¿verdad? Y las cosas que no te gustan las ves muy feas. No las estás viendo con mucha claridad. Pero cuando tú te iluminas, cuando la mente
cuando el Buda se iluminó, de pronto pudo ver con toda la claridad posible la existencia, a todas las personas, a todas las cosas. Las vio con toda la claridad del mundo. Y además, gracias a esa claridad, su corazón respondió con mucha compasión, con mucho amor, ¿no? Entonces, la iluminación del Buda es básicamente eso, la claridad de su mirada y el amor por la vida. Eso es la iluminación. ¿Te gusta cómo suena? ¿Sí? ¿Les gusta a los demás cómo suena? Sí. ¿Se les antoja? Sí. Muy bien. Pues hasta ahí llegamos el día de hoy. No sé si haya más preguntas o comentarios.